La verdad que agradecida, señora secretaria de Comunicación, señorita secretaria de Comunicación, a todos quienes han venido, porque realmente es un tema, como bien lo dijo, muy importante. No solamente por el impacto que genera en la sociedad, que hoy por hoy yo creo que está más que claro, ¿no? Sino también por la necesidad de abordarlo desde el profesionalismo, a partir de la creación de repente de leyes, si así fuese, desde lo jurídico, desde reenfoques dogmáticos en otros casos, según el tipo de publicación, por supuesto desde los medios de comunicación, a partir de la responsabilidad a la que Luz se refería, y en función de eso ir avanzando, ¿no? Acorde a las dinámicas sociales. Desde el punto de vista legal, comentarles que más allá de que estamos trabajando hace un tiempo ya que tenemos en La Rioja un proyecto de cibercontravenciones donde está justamente tratada la cuestión de la desinformación, no solamente por lo que significa la creación o la cercenación de contenidos, sino también por el hostigamiento que pueden llegar a generar. Y fíjense qué novedoso el enfoque, que inclusive abordamos la posibilidad de que se trate a partir de perfiles anónimos en las redes sociales. ¿Y esto por qué? Ustedes saben que han proliferado hoy por hoy muchos medios en entornos digitales a partir de perfiles que realmente no son reconocibles, pero que se autodenominan periodísticos. Si bien el periodismo o el derecho a informar lo puede ejercer, se puede ejercer desde cualquier lugar, ya cuando hablamos de un medio de comunicación en un entorno justamente digital, hablamos de un alcance muy distinto, muy superior, sin fronteras, simultáneo y a infinitos, ¿no?, destinatarios en relación a lo que era un medio de comunicación hace 20 años atrás, donde justamente se aplicaba toda esta legislación que de repente prohibía, o prohíbe en realidad, hasta el día de hoy, hacer determinadas interpretaciones, ¿no?, de la normativa. Esto específicamente tiene que ver con las calumnias o las injurias, por ejemplo, que no son aplicadas a los funcionarios. Pero usted me dirán, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué hace esta relación? Justamente porque hoy por hoy, en la imagen del funcionario, está la imagen justamente de las instituciones democráticas que representan. Esas instituciones democráticas, a partir de esa función, son las que en definitiva realizan o tienen a su cargo la ejecución de las políticas públicas que van a regir los destinos justamente de la nación, de la provincia, del departamento de que se trate. Y con eso, de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, si se ataca de repente a las instituciones democráticas, se está yendo contra el orden constitucional. Entonces el reenfoque es absolutamente necesario porque todos los tratados internacionales de jerarquía constitucional que tenemos desde la Declaración de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el de San José, todos siempre lo conocen como el Pacto de San José, también como las convenciones, ¿no?, universales de los derechos humanos, lo que hacen es ratificar que nunca se puede ir contra la dignidad, contra el honor de las personas, de ninguna de ellas. El caso Kimmel versus Argentina, que en su momento dio lugar a que desde el Código Penal se quitara, ¿no?, la pena de prisión y se entendiera que los funcionarios no eran alcanzados de repente por este tipo de normativas como la calumnia y la injuria, lo que los obliga a ir de repente a una sede civil dentro de la justicia. Justamente lo que decía era que el funcionario, por el solo hecho de regir los destinos de la comunidad, de la nación, en fin, por su función pública, tenían sí o sí que exponerse públicamente y que esa exposición era, digamos, ya supuesta desde antes que quisieran, ¿no?, dedicarse a esto. Y que por eso, justamente, y como tienen los medios de revertir cualquier tipo de información que atente contra la dignidad, la integridad, el honor o lo que fuese, inclusive de la función, justamente se podía revertir a partir de los canales mediáticos o canales institucionales que no tiene el común de la gente. Eso es lo que entendió la Corte Interamericana.
había una desigualdad de posiciones, entonces justamente por eso ponen el énfasis en el derecho a la información que tiene todo el colectivo, ¿no?, de la sociedad, por encima del derecho individual que puede tener de repente un funcionario del Estado. Con el tiempo, porque esta es una sentencia del año 2008, sabemos que esta exposición que hoy por hoy tienen es completamente diferente. No es la misma la que se producía en esa época que la que se realiza hoy, tantos años después. Entonces, ahí se encuentra justamente la necesidad del reenfoque, porque además, justamente estos mismos tratados lo que dicen es que la libertad de expresión, que tiene que ver específicamente en su estructura con la libre circulación de contenidos, con el derecho que tenemos de informarnos desde donde queramos y la libertad de opinión, debe ser ejercida en un marco de responsabilidad con deberes especiales. Es decir, esos deberes especiales, justamente en razón de la función que tienen de informar, tienen que ser específicos, determinados por ley también, cuáles van a ser los límites que se les va a poner a ese ejercicio de la libertad de expresión cuando se atente de repente contra la seguridad pública, contra la salud pública, como ocurrió en la época de pandemia, cuando se atente contra el orden público, ¿no?, y las instituciones democráticas, en definitiva, que no es más que atentar contra la misma gente. Entonces, si nosotros entendemos que las dinámicas sociales cambiaron, la necesidad del debate es absolutamente imperativa. No podemos ya seguir, más allá de los tiempos, ¿no?, postergándolo. Ya hemos visto lo que ha ocurrido a partir de la pandemia, lo que ha ocurrido incluso a partir de la guerra, de esta guerra tan grave con Ucrania, y va a seguir pasando, porque si no justamente discutimos estas cuestiones que van a poner ese límite a partir de una ley, no nos atrevemos a discutirlo, realmente vamos a una especie de genocidio colectivo sistemático. Y eso es lo que pretendemos también evitar desde el deber del Estado, que debe proteger el derecho a la información, pero a la información veraz, a la información transparente y a la información objetiva. No es lo mismo una opinión personal que una información, a partir de la cual vamos a tomar decisiones. Así que en definitiva, y ya para cerrar, y en caso obviamente estamos abiertos a las preguntas luego, la base estructural de las cibercontravenciones y la necesidad de incorporarlo en la Constitución provincial, entiendo que es posible, se puede lograr, en atención a todo esto, es algo que sí o sí debemos debatir y podemos ser pioneros en la provincia. Y esto les comento a modo personal, lo pude tratar en mi ocasión de mi viaje a Barcelona en un posgrado, donde 2 años antes realicé un trabajo donde presentaba justamente a la fake news como una modalidad de ciberterrorismo. En ese momento, el relator de la Comisión de Libertad de Expresión de la ONU, Naciones Unidas, el doctor Bertoni, que fue profesor del posgrado, se rasgaba prácticamente las vestiduras hace 2 años cuando le planteábamos, ¿no?, esta situación en el posgrado. Y 2 años después, en Barcelona, junto a especialistas en ciberguerras, asesores de la Unión Europea, inclusive hijo, uno de ellos, fiscal actual de la Corte Española, hijo de uno de los integrantes de la Corte Española, tratan a las fake news como una modalidad de ciberterrorismo. Lo que por supuesto quiere decir que estamos en el camino. La Unión Europea hoy cuenta con normativa que permite encuadrarla en esa categoría y en categorías, por supuesto, absolutamente dañinas. Así que por ahora eso.